Hola, bienvenidos de nuevo al Paraíso de los Sabores. Hoy quiero enseñaros cómo preparar esta deliciosa pastela marroquí de pollo y almendras. Para ver el modo de preparación y los ingredientes necesarios, estar atentos al vídeo. Empezamos. En una olla añadimos una taza de aceite de oliva, 5 cebollas cortadas grandes o en juliana, dependiendo de vuestro gusto, un buen manojo de perejil cortado muy pequeño, cilantro. Yo tengo aquí brotes de cilantro, por lo tanto le voy a añadir menos cantidad porque el sabor es más fuerte. Si vosotros tenéis cilantro normal, os aconsejo que le añadís la misma cantidad que el perejil. Le añadimos una cucharadita de jengibre, una cucharadita de sal o al gusto, una cucharadita de pimienta negra o al gusto, una cucharadita de cúrcuma, media cucharadita de colorante alimentario o azafrán y media cucharadita de canela. Mezclamos todo bien y añadimos un pollo que previamente hemos lavado muy bien con vinagre y sal y le hemos quitado la piel. Tapamos la olla y dejamos sofreír durante unos 5 minutos. Le añadimos agua. Para mí es suficiente con 300 mililitros de agua porque yo lo voy a preparar en una olla express. Pero si vosotros lo vais a preparar en una olla normal, os aconsejo cubrir bien el pollo con agua. Tapamos la olla y si la olla es express la dejamos durante 25 minutos con el fuego medio bajo a partir de cuando la olla empieza a emitir el sonido. Si la olla es normal, el tiempo de cocción sería unos 45 minutos. Ahora, en un caso, ponemos un poco de agua a hervir y cuando el agua empiece a hervir, añadimos 250 gramos de almendras crudas y las dejamos en el agua durante 2 minutos. Pasados los 2 minutos, escurrimos el agua de las almendras y le quitamos la piel a la almendra. Y por último, las ponemos en una bandeja y las metemos en el horno para tostarlas. Una vez tostadas, las dejamos enfriar. El pollo ya está cocido. Con la ayuda de una pinza sacamos los trozos de pollo y lo ponemos en un escurridor para que escurra bien la salsa. Ahora, en la salsa, añadimos 7 huevos de uno en uno, sin parar de mover.
Una vez añadidos los 7 huevos, reducimos hasta que la salsa esté espesa y no tenga nada de líquido. Cuando llegue a esta textura sin nada de líquido, le quitamos el fuego y dejamos enfriar. Las almendras ya están frías, voy a guardar un poco para la decoración. Añadimos el resto de almendras en una picadora. Y las picamos. Y están picadas. Ahora voy a añadir 120 gramos de azúcar glass. Y batimos un poco más para incorporar bien el azúcar con las almendras. Añadimos ahora una cuchara de agua de azahar y mezclamos un poco más. Y por último, reservamos en un bol. Ahora que el pollo ya está frío, lo vamos a deshuesar y desmenuzar en trozos ni muy pequeños ni muy grandes. Cuando ya está listo, le añadimos media cucharadita de canela y mezclamos bien. Ya tenemos todos los ingredientes preparados para la pastela: el pollo, la salsa con los huevos y las almendras con el azúcar. Ahora untamos un molde con mantequilla derretida. Para esta pastela necesitamos unas 15 unidades de hojas brick, colocamos en el fondo del molde una hoja brick y la untamos bien con mantequilla. Untamos con mantequilla otra hoja brick. Colocamos la hoja brick en el molde con la parte que hemos untado con mantequilla por debajo. Ponemos la hoja brick mitad en el molde y mitad fuera y volvemos a untar con mantequilla. Untamos otra hoja brick con mantequilla y la ponemos en el molde con la parte que hemos untado por debajo. Seguimos los mismos pasos hasta cubrir bien el molde. Untamos bien todos los lados con mantequilla. Y colocamos otra hoja brick en el fondo del molde y la untamos con mantequilla también. Añadimos ahora todo el pollo. Y lo repartimos muy bien por todo el molde, haciendo también un poco de presión con la cuchara. Untamos otra hoja brick con mantequilla y cubrimos el pollo con ella. Untamos otra y cubrimos medio molde con ella. Cubrimos también la otra mitad del molde.
Añadimos ahora la salsa con los huevos y repartimos bien por todo el molde, haciendo también presión con la cuchara. Ponemos ahora 2 hojas brick en el lado opuesto de las anteriores. Y para cubrir bien, ponemos una hoja brick en el medio. Untamos con mantequilla y añadimos otra. Por último, añadimos las almendras con el azúcar, repartimos bien por todo el molde y hacemos presión con la cuchara. Untamos otra hoja brick y cubrimos las almendras. Finalmente, ponemos otra hoja brick y la untamos con mantequilla. Batimos una yema de huevo y cerramos la pastela tal como veis en el vídeo. Para sellar la pastela, untamos muy bien por todas partes las hojas brick con la yema de huevo. Terminamos de cerrar la pastela. Y sellamos bien con la yema de huevo. Por último, la metemos al horno a 180 grados a la altura 2, contando de abajo hacia arriba, con el fuego arriba y abajo durante 30 minutos. Pasados los 30 minutos, la sacamos del horno y la dejamos enfriar un poco. Pasado el tiempo, la ponemos en un plato y decoramos a nuestro gusto. Yo la voy a decorar con azúcar glass, canela y almendras. Le quitamos el molde y nuestra pastela ya está lista. Yo espero que os haya gustado y que os animéis en prepararla. Muchísimas gracias por estar allí y hasta la próxima.